A los 93 años, Angie Dickinson finalmente habla sobre James Arness. Angie Dickinson nació como Angeline Brown el 30 de septiembre de 1931 en Colm, Dakota del Norte. Al crecer en un hogar modesto como la segunda de 3 hijas, la vida temprana de Angie fue moldeada por fuertes valores familiares, disciplina y un profundo sentido de independencia que luego definiría su imagen pública. Cuando aún era niña, su familia se mudó a Burbank, California, donde Angie asistió a la Bellarine Jefferson High School y luego al Immaculate Heart College. Fue allí donde su belleza natural y carisma comenzaron a destacar, pero sus aspiraciones inicialmente estaban lejos del mundo de la actuación. Originalmente, planeó convertirse en escritora o editora. Sin embargo, el destino intervino cuando entró en un concurso de belleza local, lo que condujo a una temprana atención pública y abrió la puerta a oportunidades en Hollywood. La entrada de Angie en el mundo del espectáculo se produjo en la década de 1950, durante una época en que la televisión estaba experimentando una explosión de popularidad y Hollywood estaba pasando por una época dorada de cambios. Sus primeros papeles como actriz fueron pequeñas apariciones como invitada en programas de televisión populares como Death Valley Days, The Life and Legend of Wyatt Earp y Gunsmoke. Su apariencia llamativa, combinada con una facilidad natural ante la cámara, rápidamente llamó la atención de directores y agentes de casting. Angie poseía una mezcla de dureza y encanto raramente vista en las actrices de su tiempo, una cualidad que la hacía igualmente convincente como protagonista romántica o como una heroína fuerte e independiente. En 1959 logró su primer gran avance en el clásico western de Howard Hawks, Río Bravo, protagonizado junto a John Wayne, Dean Martin y Ricky Nelson. Su papel como la confiada y coqueta Feathers demostró su capacidad para llamar la atención en la pantalla manteniendo una elegancia juguetona, lo que le valió el reconocimiento generalizado y la consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, Angie Dickinson se convirtió en un nombre familiar, apareciendo en una serie de películas exitosas que cimentaron su versatilidad y poder estelar. Protagonizó junto a leyendas de Hollywood como Frank Sinatra en Ocean's 11, 1960, Lee Marvin en Point Blank, 1967, y Burt Reynolds en Some Whiskey, 1969. Cada actuación reveló otra capa de su rango actoral, desde lo sensual y misterioso hasta lo ingenioso y valiente. Sin embargo, Angie nunca se contentó con estar confinada a papeles glamorosos o secundarios. Buscó papeles que le permitieran interpretar a mujeres fuertes e inteligentes que pudieran enfrentarse a los hombres en cualquier situación. Esta determinación culminó en uno de sus papeles más celebrados, la innovadora serie de televisión Police Woman, de 1974 a 1978. Como la sargento Pepper Anderson, Angie se convirtió en una de las primeras protagonistas femeninas en un importante drama policial de la cadena, lo que le valió un Globo de Oro y 3 nominaciones al Emmy. Su interpretación de una policía encubierta, capaz, valiente y compasiva inspiró a innumerables mujeres y allanó el camino para futuras generaciones de personajes femeninos en dramas policiales. La longevidad de la carrera de Angie y su continua relevancia son un testimonio de su atractivo perdurable. Incluso después de Police Woman, continuó asumiendo papeles diversos y desafiantes en películas para televisión y largometrajes, incluyendo Vestida para matar, 1980, donde ofreció una de sus actuaciones más audaces y comentadas bajo la dirección de Brian De Palma. Su trabajo en este thriller psicológico demostró que podía evolucionar con los tiempos y seguir siendo audaz al explorar personajes modernos complejos. En años posteriores, Angie apareció en proyectos aclamados como Even Cowgirls Get the Blues, 1993, y Pay It Forward, 2000, aportando un sentido de sabiduría y gracia que solo décadas de experiencia podrían proporcionar. El primer matrimonio de Angie Dickinson fue con Gene Dickinson, un exjugador de fútbol americano universitario que luego hizo la transición a una exitosa carrera en la industria electrónica. Los dos se casaron en 1952, en un momento en que Angie apenas comenzaba a abrirse camino en el mundo del entretenimiento,
apareciendo en pequeños papeles en televisión y construyendo constantemente su reputación en Hollywood. Su matrimonio, aunque aparentemente estable en sus primeros años, se tensó a medida que la carrera de Angie comenzó a florecer a mediados de la década de 1950, atrayéndola cada vez más a los círculos sociales y profesionales de Hollywood y Washington, D.C. La pareja se separó en 1956, aunque no se divorciaron oficialmente hasta 1960. Lo que marcó el final de una unión de 8 años que había resistido los desafíos de la ambición, la distancia y la fama. A pesar de la disolución del matrimonio, Angie eligió mantener su nombre de casada Dickinson, que para entonces ya se había convertido en parte de su identidad profesional y el nombre bajo el cual lograría un amplio reconocimiento en el cine y la televisión. Durante sus años con Jim Dickinson, Angie formó una amistad cercana y duradera con el destacado economista John Kenneth Galbraith y su esposa Catherine Galbraith. Los Galbraith eran intelectuales y diplomáticos muy respetados, profundamente involucrados en la vida política y cultural, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. La relación de Angie con la pareja le ofreció una ventana estimulante al mundo de la política internacional y la academia, muy alejada del brillo de Hollywood. Cuando Galbraith fue nombrado embajador de Estados Unidos en la India bajo el mandato del presidente John F. Kennedy a principios de la década de 1960. Angie los visitó durante su mandato, sumergiéndose en la rica cultura y el panorama político de la India en un momento crucial de su historia moderna. Estas visitas y su cálida amistad con los Galbraith se relatan con cariño en las memorias de Galbraith, incluyendo Ambassador's Journal y A Life in Our Times, donde Angie es mencionada tanto como una invitada glamorosa como una conversadora inteligente, que estaba profundamente interesada en el mundo más allá del entretenimiento. Estas experiencias ampliaron su perspectiva y profundizaron su aprecio por el arte, la diplomacia y los asuntos globales. Después de varios años de independencia tras su primer matrimonio, Angie Dickinson encontró el amor nuevamente, esta vez con Burt Bacharach, uno de los compositores y letristas más célebres del siglo XX. La pareja se casó en 1965, formando una de las parejas más glamorosas y artísticamente intrigantes de la época. Bacharach ya era bien conocido por sus sofisticadas melodías pop y sus colaboraciones con el letrista Hal David, y la carrera cinematográfica y televisiva de Dickinson estaba alcanzando nuevas alturas. Juntos se convirtieron en un elemento fijo en la escena social de Hollywood, admirados no solo por su talento, sino también por su elegancia y respeto mutuo. Sin embargo, debajo del glamour público, su relación era compleja. El matrimonio duró 16 años, pero a medida que ambos siguieron carreras exigentes, que con frecuencia los mantenían separados, comenzaron a surgir tensiones. Hacia los últimos años de su matrimonio, experimentaron un período de separación durante el cual, según los informes, ambos salieron con otras personas, aunque mantuvieron un profundo vínculo emocional que nunca se disolvió por completo. El 12 de julio de 1966, Dickinson dio a luz a su única hija, Nikki Bacharach. Nikki nació 3 meses prematura y como resultado luchó con varios problemas de salud desde la infancia. A medida que crecía, Nikki fue diagnosticada con autismo, una condición que se entendía mal en ese momento y a menudo era estigmatizada. Angie dedicó gran parte de su energía a cuidar a su hija, rechazando con frecuencia papeles o ajustando su carrera para pasar más tiempo en casa. Tanto Angie como Burt se vieron profundamente afectados por los desafíos de Nikki, y sus esfuerzos compartidos para apoyarla agregaron ternura y tensión a su matrimonio. Trágicamente, las luchas de Nikki a lo largo de su vida culminaron en su muerte por suicidio el 4 de enero de 2007 a la edad de 40 años, una pérdida devastadora que marcó profundamente a ambos padres. Angie habló con moderación, pero con emoción sobre la vida de Nikki, describiéndola como un alma hermosa, brillante y amorosa que encontró el mundo demasiado difícil de navegar. A pesar de su eventual divorcio en 1981, Angie y Burt permanecieron conectados a través de sus recuerdos compartidos y su afecto perdurable. Bacharach continuó su histórica carrera musical,
componiendo innumerables éxitos que se convirtieron en parte de la banda sonora de la cultura popular estadounidense. Angie, mientras tanto, continuó actuando tanto en televisión como en cine, ganando elogios por su resistencia y gracia frente a la tragedia personal. Su legado entrelazado como compañeros tanto en la vida como en el amor, así como padres de una hija cuya breve vida los conmovió profundamente, siguió siendo una parte imborrable de la historia de Dickinson. Burt Bacharach vivió una vida larga y prolífica, falleciendo en 2023, dejando tras de sí un legado musical monumental que continúa inspirando a generaciones. Después de décadas de especulaciones y silencio en torno a su rumoreada conexión con el fallecido actor James Arness, el amado ícono de Hollywood Angie Dickinson finalmente ha decidido sincerarse. Ahora, en sus 90, Dickinson reflexiona sobre su vida con franqueza y gracia, abordando una de las preguntas más persistentes que la ha seguido a lo largo de su larga y distinguida carrera, su relación con la imponente estrella de Gunsmoke. James fue uno de los hombres más fascinantes que he conocido. Comienza, su voz llena de afecto y nostalgia. No era solo un vaquero guapo en la televisión. Era amable, atento e increíblemente tímido. La gente nunca se dio cuenta de lo gentil que realmente era. Dickinson recuerda que sus caminos se cruzaron por primera vez durante la época dorada de la televisión, cuando Hollywood era una comunidad muy unida, donde actores, directores y productores a menudo se mezclaban en los mismos eventos. Nos conocimos en una cena a finales de la década de 1950, explica. Él ya era un gran nombre, y yo apenas comenzaba a ser notada después de Río Bravo. Recuerdo haber pensado que era el hombre más alto que había visto en mi vida, no solo en altura, sino en presencia. Con una altura de 2 metros, Arness a menudo intimidaba a la gente a primera vista, pero Dickinson insiste en que debajo de su exterior robusto había un corazón que latía con tranquila emoción y sinceridad. Aunque su amistad se basaba en el respeto mutuo, también estaba moldeada por los desafíos de la fama. Ambos estábamos trabajando constantemente, dice Dickinson. Él tenía Gunsmoke y yo estaba filmando un proyecto tras otro. Nuestros horarios no dejaban mucho espacio para nada serio, pero siempre parecíamos encontrar tiempo para hablar. Sus conversaciones, revela, no eran sobre chismes de Hollywood o ambiciones profesionales. James amaba la naturaleza, la soledad y las cosas simples, recuerda con cariño. No le importaba el centro de atención. Preferiría estar pescando, montando a caballo o simplemente sentado en silencio en algún lugar hermoso. Encontré eso increíblemente reconfortante. Con el tiempo su vínculo se profundizó, aunque Dickinson insiste en que lo que compartían era algo muy privado, muy personal, no el tipo de relación que los tabloides entenderían jamás. Describe a Arness como un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, escuchabas. Tenía un profundo sentido de la integridad, y eso es algo que siempre admiré. Incluso cuando comenzaron a circular rumores de romance, ambos actores se mantuvieron discretos. A la gente le gusta imaginar romances entre coprotagonistas o amigos. Se ríe suavemente, pero la verdad suele ser más tranquila, más complicada. James y yo teníamos una amistad basada en la confianza y el cuidado genuino. Eso valía más que cualquier titular. Al reflexionar sobre el fallecimiento de Arness en 2011, Dickinson se vuelve más contemplativa. Cuando murió me afectó más de lo que esperaba, confiesa. No nos habíamos visto en años, pero los recuerdos aún eran vívidos. Fue una constante en mis primeros días en Hollywood, un recordatorio de cómo se veía la decencia en una industria que no siempre la valoraba. Hace una pausa antes de agregar. Era leal, constante y nunca pretendió ser algo que no era. Eso es raro. A los 93 años, Dickinson admite que el tiempo le ha dado una perspectiva diferente sobre las relaciones que moldearon su vida. Cuando envejeces, te das cuenta de que no todas las conexiones necesitan ser definidas por etiquetas, reflexiona. Algunas personas tocan tu vida de maneras que se quedan contigo para siempre, incluso si no puedes explicarlo. Para ella, Arness fue una de esas personas. Sacó lo mejor de mí, el lado tranquilo y paciente que no siempre mostraba. Y creo que lo ayudé a reírse un poco más, también. Sonríe mientras recuerda su sentido del humor,
que describe como seco e inesperado. No era el tipo de hombre que contaba chistes, dice, pero cuando decía algo gracioso salía de la nada, y siempre era inteligente. Tenía este brillo en los ojos que te decía que entendía más de lo que dejaba ver. Cuando se le pregunta si alguna vez se arrepintió de no haber buscado algo más profundo con Arnes, Dickinson responde pensativamente. No, no lo creo, dice. La vida tiene su propio ritmo. Estábamos donde necesitábamos estar cuando necesitábamos estar allí, y a veces eso es suficiente. Aún así, admite que la conexión que compartieron sigue siendo especial para ella. Incluso ahora, cuando veo repeticiones antiguas de Gunsmoke, no puedo evitar sonreír. Veo esa fuerza silenciosa, esa calidez debajo de la superficie, y recuerdo al hombre, no solo al actor. En sus últimos años, Dickinson se ha vuelto cada vez más reflexiva sobre las personas que definieron la época dorada de Hollywood. Muchos de ellos ya no están, dice suavemente. Pero James, él es uno de los que se queda contigo. Su espíritu, su amabilidad, esas cosas no se desvanecen. Para Angie Dickinson, hablar por fin sobre James Arnes no se trata de aclarar las cosas o confirmar viejos rumores. Se trata de honrar una amistad que significó algo real. Era un alma rara, concluye, y me siento afortunada de que por un tiempo nuestros caminos se cruzaran de una manera tan significativa. A los 93 años, sus palabras llevan el peso de la sabiduría, el afecto y la tranquila dignidad de una mujer que ha vivido una vida plena y extraordinaria. Una vida marcada por la gracia, la fuerza y una capacidad perdurable para ver lo bueno en los demás.